Bien. Listo, chicos. Ahora sí se está grabando. Sí, profesor. Sí, Ahora sí. Ya está. Muy bien. Jovencitos, con todos ustedes, muy buenos días. Bienvenidos al aula virtual de la Academia Preuniversitaria Bryce, 18 años de éxito. Soy el docente Víctor Rodríguez Tejada y el día de hoy vamos a tratar la revolución industrial. Veamos. Antes de tratar esto de frente, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a... ¿Dónde estamos? Aquí. Listo. Muy bien. Veamos. ¿Qué es la revolución industrial? ¿Qué entendemos por revolución industrial? Primero, es un proceso histórico, muy bien, y que se desarrolla desde el siglo XVIII hasta la actualidad. Es un proceso donde se han dado, ¿qué cosa? Transformaciones. ¿Qué tipo de transformaciones? ¿Qué tipo de transformaciones? Transformaciones tecnológicas y económicas. Transformaciones tecnológicas y económicas. ¿Dirigidas por quién? Por la burguesía. Bien, aquella burguesía que dirigió, por ejemplo, la Revolución Francesa, independencia, por ejemplo, de Estados Unidos. Bien, esas burguesías van a dirigir esta revolución industrial. ¿Cuál es el alma de la revolución industrial? La máquina. Y gracias a la máquina se logra, ¿qué cosa? La producción mecanizada de la producción. Aquí vamos a hacer, digamos, bueno, es el historiador responsable de haber creado ese término revolución industrial, es el historiador británico Arnold Toynbee. Bien, en su obra Lecturas de la Revolución Industrial, él explicó, ¿no?, a su punto de vista en esa época cómo es que se desarrolló pues la primera revolución industrial. ¿Dónde se desarrolló la primera revolución industrial? En Inglaterra. Inglaterra. Correcto, en Inglaterra. Perfecto. Ahora, cuando decimos revolución, bueno, ya más o menos tenemos el conocimiento del término, implica cambio, implica transformación. ¿Qué cosas cambiaron producto de esta revolución industrial? Por ejemplo, agricultura. Profesor, ¿qué tiene que ver agricultura? Y de repente vas a recordar cuando hablamos tanto de prosperidad falaz, tanto de guerra del Pacífico. Bien, recuerda, Europa necesitaba ¿qué cosa? Guano y salitre. ¿Por qué? Porque estaba en plena revolución industrial. Y esa revolución industrial estaba también precedida por una revolución agrícola. O sea, ¿qué pasó? Tuvieron que producir más alimento por la población que estaba en constante crecimiento y así satisfacer la demanda de esa población y aparte generar pues futuros consumidores. Cuando la población como grupo humano está consciente de que tiene alimento, pues no se preocupa pues por no tener hijos. Es más, tiene hijos, ¿no? Ahora, en la industria, como te dije, el invento básico, el alma de la revolución industrial es justamente la máquina. Gracias a la máquina aparecen prácticamente las fábricas, la concentración de fábricas, generalmente ¿dónde se va a dar? Se va a dar en una ciudad. Y entonces incluso algunos campesinos dejaron los campos para poder migrar a la ciudad y empezaron pues a trabajar como obreros. Ahora, quiero producir más. Bueno, ya he satisfecho, por ejemplo, la demanda de Arequipa. ¿Ya? A ver, a ver. ¿Qué te gustaría producir? A ver. Ollas, profe. Bebidas. Carros, profe. Ya. Celular. A ver. Chocotejas. Chocotejas. Muy bien. Vamos a cerveza, digamos. Ya. He creado una fábrica ya de cerveza artesanal. ¿Listo? He satisfecho la demanda de la ciudad de Arequipa. Pero quiero expandirme. Ah, muy bien. De repente me voy a ir a Moquegua, me voy a ir a Tacna. Pero para poder extenderme, y ojo, de repente quiero ir de repente al norte de Chile. Entonces, ¿qué ha pasado? El comercio ha tenido que establecer reglas. ¿Y cuáles eran las reglas? El librecambismo, el libre comercio. No había objeción al comercio. Bien, oiga, pero de repente mi demanda es mucho más grande de repente en el norte de Chile. Ah, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a abrir una empresa transnacional, o sea, ¿sí?, una empresa subsidiaria por allá. Ya estoy pasando a un siguiente nivel, una empresa multinacional, ¿verdad? Entonces, el comercio se transforma gracias a la revolución industrial. Oiga, ¿qué tal de repente si quiero probar de repente en Argentina, pero me falta plata? Entonces, ¿qué hago? De repente me voy al BCP, ¿sabes qué? Quiero de repente unos 200.000 soles, ¿listo?
para poder lograr la expansión de mi empresa. Producir más y lograr la expansión. Ya, perfecto, muy bien. Tengo los papeles, tengo las garantías, listo, me dan. ¿Y qué pasa? Está creciendo el banco. Porque ¿qué ha hecho el banco? ¿Qué hace el empresario, el empresario banquero, el banquero, ¿no? El empresario del banco. Toma el dinero de los ahorristas, ¿no? Les ofrece pues una seguridad de que no les van a robar, no se va a incendiar tu dinero, es más, tiene una póliza por si de repente el banco fracasa y te va a dar una pequeña comisión. Y claro, cuando te presta, te va a prestar de repente al 40%. Y ese es su negocio. Entonces, las finanzas, ¿no? Los bancos, ¿no? Se fortalecen y aparecen pues también bancos transnacionales inclusive. ¿Bien? ¿Qué pasa, jovencitos? Este empresario quiere producir más, pero necesita materias primas y necesita mercados. Necesita asegurar mercados. Entonces, ¿qué pasa? Este empresario paga sus impuestos. Entonces, el Estado, ¿qué hace? Cuida a ese empresario, porque sabe que a través de él va a recibir dinero. Y entonces, ¿qué cosa está? Está de acuerdo, digamos, como en qué? En ofrecer lo que él necesita. Ah, listo, necesitas mercados. Necesitas materias primas, pero claro, en este país ya no hay, pero sí de repente en el África, sí de repente en Sudamérica, sí de repente en el Asia. Se da un proceso llamado expansión colonial, conocido también como gran imperialismo. Y cuando se da entre las diferentes potencias, ¿sí? Una carrera, una competencia por tener la mayor cantidad de colonias, recuerda, se genera otro proceso llamado paz armada, justamente la etapa previa a la Primera Guerra Mundial. Oiga, hemos concentrado, por ejemplo, las fábricas en las ciudades. ¿Sí? Listo, y la gente viene a trabajar. Ya está. Pero hay gente, pues, que es pobre, que no tiene educación, bueno, y quiere subsistir, bueno, trabajar en las fábricas. ¿Sí? Ah, entonces, ¿qué pasa? Ah, aparece un grupo social llamado proletario o obrero. Y aquel dueño de la fábrica, aquel dueño del dinero, aquel dueño de la máquina, aquel dueño de la empresa, es ahora, ya no es un burgués, ha progresado, ¿sí? Se ha transformado. ¿En qué? En un capitalista industrial. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? Estos capitalistas industriales, por tener o por querer tratar de ganar más dinero, no te van a pagar pues todos los beneficios. No te van a dar tus 8 horas. Quieres que trabajen de repente 10, 12, 14 horas trabajando por una miseria. Y en esa época de la revolución industrial trabajaban incluso hasta niños por un plato de comida. Bien, entonces poco a poco en estos obreros o proletarios surge una ideología de defensa. Esa ideología de defensa va a agruparse en base a ciertos preceptos o a ciertos principios y vamos a reconocer, por ejemplo, a un socialismo utópico, un socialismo científico o un socialismo cristiano. Y ahí vamos a recordar, por ejemplo, la famosa Flora Tristán. ¿Por qué es famosa la Flora Tristán? A ver, chicos. Ella admiraba la mariscal. Porque ella quería Luchaba por los igualdad derechos de la entre mujer. hombres y mujeres, y también por esa razón es expulsado de la Iglesia Católica. Unión Obrera. Exacto. Tomaba por ejemplo, Recuerda que después de que Flora Tristán se regresa a Europa, ¿no? Después de bueno, no le dieron la herencia que le correspondía, pues, ¿no? Porque su padre, pues, había muerto por allá por Europa y tenía su familia aquí en Egipto, no le devolvieron no le entregaron la herencia, ella se va decepcionada, bien, y escribe, pues, Peregrinaciones Nafaria. Cuando llega allá, ¿qué hace ella? Ella se dedica ¿a qué? A defender, por ejemplo, los derechos de la mujer, prácticamente es una de las fundadoras del feminismo, y aparte de ellas, va a defender también al obrero. Ella era una socialista utópica y justamente una de sus obras inspira a Engel, ¿no? Que es parte justamente del socialismo científico y lo reconocen así, con Carlos Marx. En el caso del socialismo científico, recuerda que escribe, ¿qué obras escribe? Eso lo deben haber estudiado por filosofía. El Capital. Y aparte del Capital. Ah, el otro. Ah, el de Engels con Marx. Sí. Ah, Y se llama, ¿cómo el manifiesto comunista? así es, el manifiesto comunista, el manifiesto comunista. Muy bien, listo. Ok, ahora, el caso del Capital, de la obra de Carlos Marx, va a generar una ideología política, el famoso marxismo, y ese marxismo va a servir de influencia para que se dé, por ejemplo, la Revolución Rusa, 1917, la Revolución China, ¿bien? La Revolución Cubana, etcétera, etcétera. Bueno, en el caso de la Revolución Rusa, gracias a eso apareció el primer país comunista del mundo, el socialismo cristiano. ¿Quién maneja el socialismo cristiano? La Iglesia. La Iglesia recomendando qué situaciones debía tomarse en cuenta, sobre todo recomendaciones para el mundo a través de las famosas encíclicas.
Con respecto a la educación, los empresarios se dan cuenta que si quieren mantener un desarrollo industrial y de repente, por ejemplo, manejar unos obreros, ¿no?, que trabajen con las máquinas, deben al menos estos obreros saber leer y escribir. Y claro, tener conocimientos básicos y técnicos que les permitan manejar las máquinas. Aparece, por ejemplo, la educación técnica, ¿no? Ahora, los empresarios también se dan cuenta que también tienen que intervenir, por ejemplo, en la organización del Estado. O sea, alguien que los pueda proteger, el Estado. Entonces, el Estado también se tiene que evaluar en cuanto a educación. Entonces esos burócratas deben tener un título universitario, capacitados en alguna universidad. Esos empresarios también se dan cuenta que tienen que intervenir ¿en qué? Ayudando de repente a estos laboratorios o de repente financiando a los científicos. ¿Por qué? Porque lo que van a ordenar les va a favorecer a ellos. ¿Ya? Un científico, un laboratorio científico produce una nueva vacuna, por ejemplo, en este caso, ¿no? Los laboratorios que están tratando de producir la vacuna justamente contra el COVID. Estos laboratorios, los dueños son empresarios, ¿no? Súper archimillonarios. Ellos invierten y porque piensan ganar dinero, ¿no? Estaba mencionando, por ejemplo, que la famosa vacuna, que la Sinopharm, la que va a venir ahora en este mes de enero, la China, ¿cuánto está valiendo? Está valiendo $70 por vacuna. Y solamente va a venir 1 millón. La que va a venir en agosto o septiembre, tiene un valor de $3, $4, por ejemplo. Así que ves juntando tu platito para tu vacuna. ¿Ya? Educación. Oiga, la comunicación. Bien, ahora que estamos prácticamente en un mundo enlazado a través de las redes sociales, el internet, ¿no? La comunicación se ha vuelto, pues, al instante, ¿no? Antes, imagínate, si queríamos, por ejemplo, llevar la producción, digamos, en la década del 80, ¿no? Por ejemplo, dice, esto es un ejemplo israelí. ¿Cómo Israel, por ejemplo, va a revolucionar económicamente? Tenía emisarios en cada mercado del mundo, ¿no? Y entonces ellos evaluaban la demanda. Listo, faltan naranjas, listo, falta papa, falta tal cosa, listo. Mensajes celulares satelitales de aquella ocasión, de aquel 80 todavía. Y entonces, ojo, al instante estaban cargando y estaban prácticamente abasteciendo mercados. Comunicación, importantísima. Transporte. Oiga, quiero llevar, ojo, toneladas de mercadería. Ferrocarriles, camiones, listo, barcos. El día de hoy, por ejemplo, los barcos que están surcando justamente el Océano Pacífico, ¿no? Que están trayendo mercadería de China, por ejemplo, ¿no? Toneladas de toneladas para justamente favorecer ese transporte. Bien, y de esa manera entonces ya tenemos un conocimiento previo. Ahora sí, vamos por acá. Muy bien, en el proceso de la revolución industrial, ¿cuántas revoluciones tenemos hasta el día de hoy? Tenemos 4. Tenemos 4. Bien, la primera revolución industrial, ¿dónde se da? Inglaterra. Se da en Inglaterra, ¿no? A partir de 1760, siglo XVIII. Y resulta que los inventos que se han dado en esta primera revolución industrial prácticamente son producto de ¿qué? De la experiencia. Son producto de la experiencia. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? O sea, que no eran especialistas, no eran ingenieros, o simplemente que eran personas que trabajaban en el área, vieron pues problemas y, bueno, trataron de dar alguna solución. Pero algunos de ellos tuvo pues la visión de empresario. Dice, ya voy a crear este aparatito para solucionar este problema, bien, y luego lo vendo en mayor cantidad. Carambas, entonces apareció de esa manera pues la revolución industrial. ¿Ya? Muy bien, la segunda revolución industrial, siglo XIX, ¿dónde se desarrolla? Estados Unidos. En Estados Unidos, Europa, Alemania. Japón. ¿Sí? Listo, muy bien. A ver, a partir de la segunda revolución industrial, como dije, los empresarios, para tratar de ganar más dinero, tienen que invertir. Tienen que invertir. Bien, entonces van a invertir en ciencia y también en educación. Ahora, un criterio para poder dividir primera revolución industrial, segunda revolución industrial, tercera y cuarta, ha sido el tipo de energía. Bien, ha sido el tipo de energía. Entonces, por ejemplo, en la primera revolución industrial, ¿cuál fue el invento básico? Motor a Máquinas vapor. Motor a vapor. Correcto, la máquina de vapor. La máquina de vapor, ¿correcto? Listo, muy bien. Ahora, esta utilizaba pues carbón como combustible, se calentaba el agua y el vapor generado simplemente servía para mover las poleas.
En la segunda revolución industrial ya hay un cambio, ya dejan de lado un poquito pues la máquina de vapor y asumen otras. ¿Cuáles serían? Combustibles líquidos. Combustibles, pues. Motor de combustión interna también. Petróleo. Por ejemplo, en la segunda revolución industrial utilizan el petróleo y utilizan la electricidad. Bien, utilizan el petróleo y la electricidad. En la tercera revolución industrial, a ver, vamos a recordar un poquito con la segunda. La segunda, ¿hasta qué momento llega? Llega hasta 1945. Llega hasta 1945. Bien. Oiga, ¿y qué pasó en 1945? Termina la Segunda Guerra Mundial. Aparece la Correcto. energía atómica, la energía nuclear. Correcto. Entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, recuerda que terminan la guerra lanzando bombas atómicas a Japón para que se rinda. Bien, se rinde Japón. Y los que habían provocado la creación de la bomba atómica van a tener que cambiar de forma de pensar. ¿En qué sentido? Vieron los horrores pues, que provocó la bomba atómica. Entonces, el mismo Albert Einstein, Julius Oppenheimer, consideraron pues necesario que era, digamos, obligatorio que aquel político que utilizó y decidió pues el lanzamiento de la bomba atómica para un efecto militar sea utilizado para el bien de la humanidad. Y entonces, en la segunda, después de 1945, se va a tratar justamente de usar en el beneficio de la humanidad. Pero recuerda que viene una guerra fría en donde prácticamente los políticos dedican por si acaso, por si un conflicto se daba pues entre el mundo comunista y el mundo capitalista, producción pues de armas atómicas, ojivas nucleares. Pero para manejar semejante, o para medir semejante energía o semejante producción, hay otra cosa que también aparece en la guerra y que beneficia hasta el día de hoy a la humanidad. ¿Cuál es? Nuevos medicamentos con fe. La automatización. Plantas nucleares. La medicina y lo que es, gracias a las guerras se pudo experimentar con personas lo que es fármacos. Una computadora. Las ciencias de la computación. La automatización en la electrónica. Y eso obviamente va a mejorar muchos procesos. ¿Quién es el padre de la computación? ¿Babá? ¿Charles Babá? No. Alan Turing, El decodificador. De la maquinita. el que decodificó justamente la máquina Enigma de los alemanes, la máquina encriptadora, que tuvo que crear una máquina para justamente a predecir, ¿no? los mensajes. Y entonces él al crear la primera máquina o la primera computadora se convirtió pues no solamente en el padre de la computadora, sino también en el padre de la inteligencia artificial. Bien, entonces, dos cosas, energía atómica y ciencias de la computación prácticamente son parte de la tercera revolución industrial. ¿Y qué va a pasar gracias a la ciencia de la computación? Como hace un momento mencionó una señorita, en la tercera revolución industrial van a aprender la automatización. Bien, el día de hoy, jovencitos, bien, ya es prácticamente evidente esta situación, ¿no? No solamente el procesamiento, pues, de datos, ¿no? En una velocidad enorme, ¿listo? Sino también consumo de información, maquinaria, ¿no? Pero eso ya, ojo, ya no estamos en la tercera revolución industrial, ahora estamos en la cuarta revolución industrial. Ahora, la primera, la segunda y la tercera nos han dejado serios problemas en el mundo, como por ejemplo la contaminación del agua, la contaminación de la tierra, del aire. Y entonces la cuarta revolución industrial tiene que ser diferente. Bueno, está planteada para ser diferente a las demás. Se le conoce como la ecorevolución. Entonces, ¿qué pretende? La cuarta revolución industrial pretende conservar el planeta, ¿no? Tratar de recuperarlo, porque imagínate, se termina de contaminar todo, ni siquiera producción va a haber. Entonces, ¿qué es lo interesante de la cuarta revolución industrial? Lo digital y lo ambiental. Así La es, inteligencia ejemplo, artificial. a ver, vamos por partes. Primero, la cuarta revolución industrial, ¿qué energías va a utilizar? Renovable. Energías renovables. Renovable. Como por ejemplo, ¿qué?
solar, eólica. Eólica. Solar, eólica, hidráulica. La Geotérmica. energía, a ver, Geotérmica. la energía solar y la energía eólica, sobre todo eso, ¿no? En caso de la energía hidráulica, bien, como que está siendo puesta en, digamos, en evidencia, porque para poder generar eso hay que modificar pues la naturaleza. La idea es no hacerlo. Entonces, vamos a tomar en cuenta el ejemplo de China, por ejemplo. China dice que está entregando cada mes, o sea, como es un país industrial, necesita energía, ¿no? Ha rellenado prácticamente sus principales ríos, ¿no?, de centrales hidroeléctricas y le falta energía. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Ha utilizado justamente las energías renovables. Y cada mes dice que está entregando paneles solares del tamaño, o campos de paneles solares del tamaño de 2 estadios de fútbol. Cada mes. Cada mes, dice China, está entregando una cantidad de autobuses, no carros, autobuses, bien, que tienen justamente esta energía autónoma, perdón. O en todo caso en ciertos países, ¿no? Para evitar justamente la contaminación, ¿qué están haciendo? Están promoviendo el uso de la bicicleta. Hay determinadas ciudades, me parece que es de Suiza, donde prácticamente no hay ningún carro, ni un automóvil en una ciudad, solamente pura bicicleta. Estos países europeos, algunos de estos se han propuesto, ¿no? En tal año, 2030, no debe haber carros, por ejemplo, contaminantes en su país. Hay otro país, por ejemplo, no recuerdo muy bien, creo que es Noruega o Finlandia, se han propuesto, ya tienen, dice, la mitad de sus automóviles ya no son contaminantes, son eléctricos. Y ahí, por ejemplo, tienes los famosos carros Tesla, ¿no? De Elon Musk, por ejemplo, o Elon Musk se llama. Este es un supermillonario que son solamente con decir, oiga, dejen WhatsApp y se vayan a tal empresa, provocó pues el disparo de las acciones de esa empresa. Solamente con su palabra nomás, miren lo que, el poder que tiene este hombre. Entonces, la cuarta revolución industrial también tiene que ver, por ejemplo, con el procesamiento de los desechos, ¿no? La reutilización, por ejemplo. Es interesante. Ahora, con respecto a las tecnologías de la cuarta revolución industrial, ¿qué tenemos? Por ahí ya mencionaron varias cositas. Digital. ¿No? Todo lo digital, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, las carreras, claro, las carreras que van a continuar son pues la ingeniería de sistemas, por ejemplo, ¿no? Las matemáticas, dígame. Y también las armas bélicas, ahí se crean nuevas armas bélicas, ¿verdad? Sí, se están creando nuevas armas bélicas. Hay armas que hasta ahora no las conocemos porque obviamente recién se evidenciarían pues en una guerra, ¿no? Hay armas de todos los aspectos, de todos los calibres. No, profesor, pero en la revolución industrial, o sea, cosas que antes no había en el pasado. Claro, se están creando armas. La capacidad bélica de estos países es tremenda. Invierten mucho dinero en armas. Yo no quiero nada. ¿Usted cree Pero ¿qué necesidad de crear armas si ya hay armas capaces de destruir a todo el mundo? ¿Qué necesidad de crear armas más potentes? Así es el hombre. Así es el hombre. ¿Qué hacen los de sociales por acá? Para meter miedo. ¿Qué hace sociales por aquí? ¿Cómo está? Sociales, ¿qué hace por acá? Les decía, por ejemplo, en cuanto a las armas, ¿no? El otro día... La mejor arma que tenemos, profesor, con Maciel, la indiferencia. vamos a trabajar, Maciel, por favor. No interrumpas, ¿ya? Gracias, te agradezco. Cierren la puerta, por favor, cierren la puerta. Profesor Víctor. Dígame. ¿Usted cree que las actividades extractivas pronto llegarán a su fin, por ejemplo, con la invención de nuevas tecnologías? Se están inventando nuevos materiales. Claro. ¿Sí? Se están inventando nuevos materiales, porque en un momento, pues los recursos pues van a ser, no se va a acabar. China está consumiendo el mundo. El mayor comprador de materias primas en el mundo ahorita es China. Y todo el mundo le quiere vender a China. China y Rusia, profesor. Sobre todo China. China, repito, es el mayor comprador de materias primas en el mundo. Le ha superado a Estados Unidos. Bien. Estábamos hablando de las tecnologías. Resulta
de que, por ejemplo, estábamos hablando de la inteligencia artificial. Por ejemplo, ¿de qué vive, por ejemplo, Mark Zuckerberg, por ejemplo, dueño de Facebook, De de Facebook. Instagram, de YouTube? ¿De qué vive? Y el Facebook es gratis, ¿ah? ¿De qué vive? WhatsApp, De de los los qué usuarios. vive? De los El usuarios. WhatsApp es gratis. ¿Qué De los hacen? usuarios. Publicidad. Publicidad. Publicidad, publicidad. Por favor. Por Vive de la favor. publicidad y los datos que vive, brinda. Por ejemplo, a No, ver, pero vamos a hacer lo siguiente. Lo ganan, A ver, o sea, hagamos una cosa, escúchame, jovencitos, ¿ya? Digamos que, qué sé yo, día viernes, ya día sábado, ¿no? Terminas de hacer clases, listo, y qué sé yo, y bueno, de repente, qué sé yo, la mamita también se aburrió de cocinar toda la semana, y encima, pues, de repente, que no le ayudaste a limpiar la casa, ni siquiera a lavar los platos. La mamá dice, no, ya, me rebelo, no quiero cocinar hoy día, ¿no? Che, caramba, ¿y ahora qué vas a comer, no? De repente revisas por el Facebook, qué sé yo, y resulta, pues, que vas a ver de repente, qué sé yo, o comida criolla, ¿bien? O de repente cevichería. El hecho de que tú hayas elegido, por ejemplo, entrar a esa página, la inteligencia artificial lo está cuantificando. Recuerda que hay millones de celulares en el mundo, y entonces la inteligencia artificial empieza, pues, a cuantificar. Es por eso que cuando de repente, en la siguiente semana, día viernes, día sábado, ya, 12, 1 de la tarde, tu celular, por ejemplo, se llena de propaganda de empresas de comida. ¿Eso es casual? No. La inteligencia artificial, ¿qué es lo que ha hecho? Mark Zuckerberg, por ejemplo, vive de esto. Vende esos datos electivos que tú tienes, se los vende a esas empresas. Las campañas publicitarias ya no cuentan con empresas de marketing, ¿no? Las campañas, por ejemplo, empresas norteamericanas, ¿no? Europeas o asiáticas, ya no cuentan con campañas de marketing. ¿Qué hacen? Toman las elecciones de sus usuarios. ¿En qué momento? Por ejemplo, dice, y bueno, en este caso creo que ya los he recomendado anteriormente. Hay un librito de Yuval Noah Harari, 21 lecciones para el siglo XXI. Oiga, lean ese libro, ya que es el desmadre. Él analiza incluso qué profesiones van a desaparecer. Casi todas. Con eso de la inteligencia artificial. ¿Bien? ¿Quiénes son los que van a quedar? Bueno, va inclusive hasta los de derecho van a desaparecer. A ver, te mando la foto por tu... Los de informática, por ejemplo, los de ingeniería informática, sobre todo. A los de ingeniería informática, los de ingeniería de sistemas, todavía van a existir. Bien. Los de... Los de medicina también van a... Los de telecomunicaciones también van a persistir todavía. Van a persistir. Acá no tengo el librito. Acá está. ¿Quiénes son esos? Los de civil van a morir. Los de sociales, profesor, los de sociales. A mí me sorprendió, por ejemplo, dice lo siguiente, en este autor, ya es un historiador israelí. Es muy fácil su lectura, o sea, no es pesada, no es muy didáctico el tipo también. Es muy práctico, hace unas comparaciones geniales. Y dice lo siguiente, muchas ciencias van a desaparecer, o sea, muchas ingenierías van a desaparecer, ¿ya? Incluso la medicina, Camila, así que futuros médicos de esta clase, pues, especialícense en manejar, por ejemplo, nanotecnología, tecnología médica, ¿no? Recuerdan, operaciones con láser, con nanorobots, con eso. Esa es la voz, ese es el futuro, ¿ya? Es más, ya no va a haber, pues, ese médico, pues, ¿no? Que ya, pues, oye, ¿sabes qué? Te dio un cólico y te fuiste de repente, qué sé yo, a la posta para buscar al doctor, mire, estoy con cólico. Ya no. Inteligencia artificial, muy bien, ¿cuáles son tus síntomas? Como ya han esquematizado tus síntomas, listo, tiene esto. Ya no necesitas ir al médico. Profe, pero eso Dígame. no sería un poco automático. O sea, Eso es lo que procura la inteligencia artificial. Y adivina, ¿quién va a manejar esa inteligencia artificial? Los seres humanos. Sí, pero ¿quién beneficia? Grandes empresas, líderes. A los empresarios, pues, a los empresarios. ¿Correcto? Ya está. Profe, porque, o sea, a ver, o sea, una vez yo fui al médico para ver, ¿no?, mis síntomas, y, o sea, lo mismo que le dijo a una persona me lo dijo a mí, o sea, exactamente igual, o sea,
¿Y cuál es el chiste entonces de los médicos de ahora? No entiendo. Por eso, pues, van a tratar de ahorrar y esquematizar. Ahorrar y esquematizar. Entonces, tú pasas por etapas, Pero ¿cierto? no sería bueno. ¿Qué? Profesor, pero en partes no sería bueno, porque solo sería un día. No te escucho muy bien, está se entrecorta. Me han silenciado, profesor. Ya, ¿Quién te ha silenciado? de que le estabas diciendo, no sería lo mismo que una persona tenga. Le están silenciando, Yo, profesor. Está silenciando. Alguien está silenciando, por el pero chat, yo. Por el chat, Es ¿no? sociales, seguro, profe. Ah, A ver, no te preocupes, vamos a solucionar este problema. Toda la vida. Espérate un ratito, por favor. Así son los Claro, desgraciados. culpa mía nomás, Espérate. échame la culpa nomás. Sí, Te sí, voy a ¿qué demandar harán, luego. qué harán los de sociales por aquí, no? ¿Qué harán? ¿Por qué se habrán escapado? Bótalo. Esta vez yo no fui, profesor. No fuiste. Ya. O sea, quiere decir que Claro, te acuerdas en clase veces de anteriores literatura sí y yo fuiste. pensando que estás durmiendo y ahora vienes a echarme la culpa por historia. Así son los Por desgraciados. favor, sus problemas maritales, por no favor, cuente en su otro vida. momento, ¿ya? Sus problemas maritales en otro momento. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Eso no llevaría a una disminución de la interacción social? Bueno, si todo va a ser sistematizado, uno ya podría manejarlo todo, bueno, tener el control de todo desde su celular o algo así. Entonces, Sí, ¿no nos sería un poco menos humanos? ahora estamos perdiendo la humanidad. Justamente con esta tecnología, te has dado cuenta que estamos menos relacionados. O sea, vamos a perder de repente esa noción de relación social. ¿Cómo nos vamos a tratar entre seres humanos? Una isla. Estamos yendo a eso, ¿no? Bueno, ¿Y ahora sí, eso ya no está. es malo? Sí, ahorita es malo. Por ejemplo, ¿cuántas horas pierdes, por ejemplo, dedicándote a las redes sociales? Por ejemplo, ahí está la doña Maciel, ¿no? Que a veces se dedica a la memelandia, igual que Marquiño también, y no me dan... Ese es Marco, ese es Yo Marco. no hago Memelandia, yo no voy a Memelandia. ¿Ya ves? Él para en Metalandia y además es YouTube, por si acaso. Yo creo que de Pierdes por sí el hecho de tiempo. que tenemos clases virtuales, ya estuvo tecnología, ¿no? Clases virtuales también. Como ahora, por ejemplo, las clases son virtuales, entonces ya es tecnología. Claro, o sea, directa. tiene sus beneficios y tiene sus contras. Estamos, por ejemplo, explicando esto de la inteligencia artificial y repito, les aconsejo que, a ver, ya les he puesto, sí, ya les he puesto ya, que pongan cómprense, consigan ese librito, o sea, les va a romper la cabeza, en serio, pero es genial el tipo en hacer. Hay otra obra de Yuval Noah que es justamente sobre la hominización, la evolución del hombre, dice que es genial, pero hasta ahora no lo he podido conseguir. Donde he querido comprarlo no estaba. Día en la tarde me voy a dar una escapada por ahí porque quiero leerlo sí o sí. Bueno, ¿qué tal? Fácil, Marco Antonio, ¿no? Ahora con el Telegram, bueno, de repente si alguien ha visto el Telegram, también la tecnología que no está a nuestro favor. Tú pones, por ejemplo, te adscribes a grupos, ¿no? de literatura o de obras. Y eso tú pones, por ejemplo, Yuval Noah Harari y te va a lanzar todas sus obras en PDF con el Telegram, por ejemplo. También es un beneficio. Bien, es un beneficio. Bueno, les decía sobre todo, por ejemplo, con respecto a la tecnología médica, ¿no? Las operaciones quirúrgicas, que en algunos casos ya prácticamente lo hace pues una máquina altamente especializada, incluso con nanorobots. Entonces, por eso yo les decía a los futuros médicos, ¿no? Tienen que especializarse pues en esas áreas. Ahí está el asunto, el boom. En el caso de las ciencias que van a separar incluso algunas ciencias sociales, bien, por ejemplo, el derecho también dice que podría desaparecer, porque solamente qué cosa es, simplemente que se establezcan las reglas, las leyes, y obedeciendo esos criterios, correcto, poder establecer juicios, por ejemplo. ¿Sabes cuál es la única, digamos, ciencia que podría permanecer, la única ciencia social que podría permanecer, o una de las pocas ciencias sociales que podría permanecer? La filosofía. La filosofía. Sí. La filosofía es que cómo van a reaccionar las máquinas frente al hombre. Por ejemplo, ¿no? Hay carros autómatas.
O sea, carros que no tienen chofer, pues se pueden guiar justamente por la inteligencia artificial. ¿Listo? Pero ¿qué tal de repente, considerando pues cómo es el ser humano despistado a veces, se cruza pues de manera intempestiva una chiquita, ¿no? Está en plena pista y justamente el carro autómata está en ese momento. Entonces, el carro autómata va a definir qué es lo que va a hacer. Pero para poder definir, dice, matar a la chiquita, atropellar a la chiquita, pero de repente ya puede evitar el choque, ¿no? Con la chiquita, puede evitar atropellarla. Y quiere de repente virar para la izquierda, pero justamente en ese lado hay un grupo de 6 personas. ¿Qué opción va a definir? Matar Menos uno, ideas. matar seis. Menos Y en ideas. ese caso, la filosofía, por eso la filosofía va a permanecer todavía. Bueno, vamos a continuar porque si se nos va a pasar la hora y no vamos a pasar conversando todo el rato. Ah, no, esta no, esta no. Esta es otra clase. Ya está. Listo. A ver, vamos a hablar de la primera revolución industrial, jovencitos. La primera revolución industrial, ¿dónde se da? Se da en Inglaterra. Inglaterra. Ahora, ¿qué pasó en Inglaterra para que se desarrollara esta primera revolución industrial? Por ejemplo, se va a acumular capital. ¿Y ese capital de dónde llegó? Llegó justamente de la revolución agrícola, de la industria textil, por ejemplo, del comercio ultramarino, de inventos aplicados generalmente a la producción y de esas energías aplicando justamente a esos inventos aplicados a la producción. Ahora, en la primera revolución industrial, por ejemplo, se va a generar ya este problema, el maquinismo. Va a generar dos problemas. Ya, tenemos, por ejemplo, una empresa donde trabajan 45 personas, ¿correcto? 45 artesanos. Y de pronto viene un ingeniero y me dice que, Osito, tengo una máquina que hace el trabajo de 40 personas. Y bueno, yo saco mis cálculos porque siempre pienso en la plata. Bien, bueno, todos lo hacemos. Y digo, muy bien, ¿sabes qué? Con el pago de los 40 personas puedo comprarme esa máquina. Ya, listo, traiga. Me traen la máquina, bien, voy a aumentar mi producción, pero, oiga, esas 40 personas los voy a tener que despedir. Gente que se va a quedar sin trabajo, ¿ya? Gente que se va a quedar sin trabajo, que va a ser un problema, ¿ya? El otro problema, cuando aparecieron por primera vez estas máquinas, pensamos que ya el hombre se iba a liberar del trabajo. Dijo, ya, pues en este momento vamos a ser libres y no nos vamos a dedicar a trabajar, vamos a dedicarnos a gozar de la vida, a viajar, a conocer el mundo, etcétera, etcétera, a ser felices. Pero el empresario no quería pues que la máquina trabaje 1 hora, quería que trabaje de repente 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 20, 24 horas. Pero la máquina se desgasta. Entonces eso implica que yo tenía que contratar a una persona, bien, que prácticamente se vuelve dependiente de la máquina, porque la tiene que estar manteniendo, porque parar esa máquina implica detención de la producción, y cuando se detiene la producción, obviamente, no llegas a un tope, no se llega a vender, obviamente para ti es una pérdida. Entonces, tienes que tener a una persona que esté dándole mantenimiento. Pero ¿qué pasa? No le vas a dar pues un horario de 3 horas, le vas a dar de repente un horario, qué sé yo, de 14, 15, 16 horas. Y entonces empiezan los abusos. Y justamente producto de esos abusos empiezan pues las protestas y empieza pues a aparecer esa ideología que hace un momento ya vimos, el socialismo utópico, el socialismo científico, el socialismo cristiano. Thomas Newcomen. ¿Qué es Thomas Newcomen? Era un artesano, ¿ya? Y resulta que en aquella época, para la primera revolución industrial, empezaban pues a extraer carbón. Muy bien, y resulta pues que cuando se abrían las galerías, ¿ya?, subterráneas, entonces probablemente te chocabas con una bolsa de agua y el agua pues invadía todas las galerías. Entonces a Thomas Newcomen se le ocurrió pues crear una maquinita que sea capaz de succionar pues todo el agua, ¿no?, para que queden libres. Entonces el tipo no pensó solamente como trabajador, pensó como empresario. Dijo, oye, ¿qué tal si hago unas 100 de estas máquinas y las vendo? El primer empresario, el primer capitalista, Thomas Newcomen. Bien, otra situación también social que no les he comentado. Gracias a esta revolución industrial aparecen nuevos ricos. Entonces, esos ricos que eran de los siglos anteriores eran ricos generalmente, ¿por qué? Porque una cuestión de cuna familiar, aristocracia, ¿no? Descendientes de las familias nobles. No, pero ahora justamente la revolución industrial va a cambiar las cosas. El nuevo rico, bien, es aquel progresista, aquel visionario, aquel empresario, ¿ya? Ahora, recuerda, ¿cuál es la máquina básica de la primera revolución industrial? La máquina de vapor. ¿Quién la inventó? ¿Quién la inventó? James Watt. Recuerda, James Watt. ¿Cuáles son los antecedentes? Revolución agrícola. ¿Qué pasó con la revolución agrícola? Dice, antes de esta revolución industrial, ¿qué pasó? Hubo cambios en el campo inglés.
Por ejemplo, dice, habían pues muchos campesinos, ¿no? Y el campesino hacía pues que la tierra sea muy fragmentada. Entonces, de repente tienes tus 2 topitos de tierra. Allá de repente en un pedacito vas a poder sembrar tus papitas, en otro pedacito vas a poder de repente sembrar tu maicito, tus habitas, más allá tu verdurita, etcétera, etcétera. Solamente tenías una producción para ti mismo. Pero ¿qué tal dice que el Parlamento inglés dio leyes y entonces empezaron pues a votar a los campesinos pequeños y estos se fueron a la ciudad? Entonces empezaron a aparecer pues las grandes haciendas. Entonces un hacendado podía tener de repente 200 hectáreas y las 200 hectáreas las sembraba de trigo. Y hemos producido 800 toneladas de trigo. ¿Qué vamos a hacer con semejante cantidad? La vamos a vender. ¿A dónde? A la ciudad. Ya, he tenido de repente, qué sé yo, una ganancia de 200.000 soles. Y de pronto viene un ingeniero y me dice, ¿sabes qué? Tengo un invento. Tengo una máquina que la podemos aplicar aquí, acá, allá. La podemos producir. Pero ¿sabes qué? Me falta capital. Invierte tus 200.000 y te devuelvo 50.000 más. Mercado, alimento, capital, hombres. Son los aportes de la revolución agrícola a la revolución industrial. Revolución industrial, ¿qué tiene que ver con la revolución industrial, la revolución demográfica? Ah, caramba, resulta que, ¿dónde es más práctico? Por ejemplo, vendes o produces camisas, 1.000 camisas o 100 camisas a la semana. Bien, ¿dónde las vas a vender más rápido? ¿Arequipa o Lima? Lima. ¿Correcto? Listo. ¿Y por qué? Porque hay mayor población. ¿Ya? Pero ¿dónde te sería más fácil producirla? ¿Dónde sería más barato? Recuerda que un industrial siempre busca reducir costos. ¿En Arequipa? No. ¿En Lima? Entonces sería Lima mismo. ¿Por qué? Porque hay más competencia. Hay mayor competencia, los precios son más bajos. Correcto. A mayor mano de obra, a mayor población, ¿sí? ¿Qué pasa con el costo de la mano de obra? Disminuye. Correcto, disminuye. O de repente te vas a recordar cuando empezaron a llegar pues los venezolanos en mancha, ¿quiénes salieron a protestar? Los trabajadores, ¿no? ¿Por qué? Porque los venezolanos, los peruanos, ¿qué estaban haciendo? Estaban siendo desplazados por los venezolanos. ¿Por qué? Porque cobraban menos, cobraban más barato. ¿Correcto? Ya está. Tenemos alimento para el crecimiento de la población, listo. Y tenemos, por ejemplo, salud. Los empresarios se van a dar cuenta que a la población había que darle pues salud. Recuerda que habían epidemias que bajaban pues a millones de personas en Europa. Y entonces tenemos a aquel que aplicó la primera vacuna, Edward Jenner. Y la primera vacuna fue, por ejemplo, contra la viruela. Y entonces el modelo que siguió Edward Jenner, justamente hasta el día de hoy, incluso se hace con respecto, por ejemplo, a la creación de la vacuna del COVID. Por ejemplo, la técnica que utilizó Edward Jenner está siendo utilizada el día de hoy, ¿no? Nos van a tratar de inocular un virus atenuado para que nuestro cuerpo pueda reaccionar y poder combatir la enfermedad. En cuanto al algodón, Inglaterra tenía, pues, recuerda, una industria textil muy grande, muy fuerte. Incluso el desarrollo de esta industria fue antes de la Revolución Industrial. ¿De dónde sacaba tanto algodón Inglaterra? Tenía 2 grandes colonias en ese tiempo. Claro, era la India, por ejemplo, y las 13 colonias antes de convertirse pues, en Estados Unidos y lograr su independencia. El algodón baratísimo prácticamente postergó a la lana de carnero. Y sobre todo las máquinas que empezaron a trabajar con algodón daban pues muy buen resultado. Ahora, ¿cuál es el invento básico de la primera revolución industrial? La máquina de vapor. La máquina de vapor. Y con esta máquina de vapor prácticamente se van a desarrollar las primeras industrias. La industria textil, la industria siderúrgica, los transportes y se va a transformar la minería. Hablamos de la industria textil. Como te dije, el gran cambio que tuvo la industria textil inglesa fue dejar de lado la lana de cordero y empezar a trabajar ¿con qué? Con el algodón. ¿Y por qué? Porque cuando era mecanizado, a través de las diferentes máquinas, la spinning jenny, la spinning mule, el algodón tiene una fibra larga. Entonces, eso en el momento de la torsión para poder producir hilos, bueno, resiste. En cambio, la lana de borrego no, porque la fibra pues es muy, muy gruesa y es muy corta. Bien, entonces empezaron a producir telas. Muy bien. Ahora, cuando hubo mayor consumo de telas a nivel mundial gracias a Inglaterra, entonces hubo mayor demanda de máquinas. Y para poder satisfacer la demanda de las máquinas que había en ese momento, va a tener que surgir una industria siderúrgica. Entonces, esta industria siderúrgica empezó pues a consumir hierro, pero inicialmente para fundir el hierro van a utilizar como combustible la madera, lo cual trajo otros problemas a Inglaterra, como por ejemplo la deforestación. Entonces, a un artesano se le ocurrió pues utilizar en vez de madera, utilizar por ejemplo el carbón mineral.
¿no? La hulla. Entonces logró fundir. Y a otro personaje se le ocurrió introducir en ese carbón mineral prendido una corriente de aire. Entonces la corriente de aire sobre el carbón prendido hace que tenga pues mayor temperatura. A mayor temperatura, el hierro o la fundición de hierro se hace en menor tiempo. Y como se hace en menor tiempo, aumenta la producción. En el caso de la minería, bueno, prácticamente los productos preferidos van a ser el hierro y la hulla, pero transportarlos de las minas a las fundiciones era un problema. Entonces, a un ingeniero, Richard Trevithick, se le ocurrió tomar en cuenta, por ejemplo, los pequeños vagones que sacaban justamente, ayudaban a sacar el mineral de los socavones hacia afuera. Empezó pues a ponerle pues una máquina de vapor, ¿no?, que arrastrara estos vagoncitos y creó la primera locomotora que se aplicó en las minas y que poco a poco se fueron mejorando. Por ejemplo, el caso de George Stephenson, que la mejora la máquina y empieza pues a trasladar grandes toneladas pues a las fundiciones. Ahora, ojo, eso también abrió otra posibilidad, que mejorar transporte. Oiga, ¿y qué tal de repente si queremos exportar, ¿no?, los productos, ¿no?, de una manera mucho más eficiente? Listo, a alguien se le ocurrió, a Robert Fulton se le ocurrió, por ejemplo, utilizar una máquina de vapor y ponerla justamente en un barco. Pero estos barcos eran generalmente aplicados a los ríos, ¿no? Para poder ser aplicados en el mar se tuvo que inventar la hélice, por ejemplo. A alguien se le ocurrió, dijo, oiga, ¿y qué tal si en vez de llevar pues minerales, podemos de repente llevar personas? Aparece pues el tren de pasajeros. Bien, eso es la primera revolución industrial. La segunda revolución industrial, ¿qué ocurrió? Las cosas van a cambiar. Las cosas van a cambiar. Veamos. Tenemos las nuevas fuentes de energía y en este caso tenemos el petróleo. Bueno, en ese tiempo se le llama el aceite de la India o aceite de Séneca también. Y otra fuente de energía fue la que va a hacer la electricidad. Pero para poder generar electricidad se tuvo que crear un invento, la dínamo o el dínamo. Ahora, gracias al dínamo, ¿qué pasó? Aparece pues, ¿no?, la electricidad y las ciudades empiezan a cambiar. Ya las casas van a tener luz, ¿bien? Las calles también van a ser iluminadas de esa manera. Pero para poder justamente mantener esa electricidad, ¿qué metal van a preferir? Cobre. Cobre. El cobre como conductor eléctrico. Querían, por ejemplo, tener un metal que soportar las altas temperaturas y que sea ligero. ¿Cuál, para los focos? Aluminio. Aluminio. Bien. Esas máquinas de hierro, de material de hierro, se desgastaban y se oxidaban demasiado rápido. La demanda era pues seguir mejorando estas máquinas. Entonces, ¿qué se hizo? Por ejemplo, se utilizó acero, que es el hierro sin mucho carbono. Oiga, queremos que esas máquinas no se oxiden demasiado rápido. Ya, al acero le aumentaron níquel. Nuevos metales. Nuevas industrias. ¿Bien? Se inventaron los motores, por ejemplo, de combustión interna, sobre todo en Alemania, Maybach, Benz, Daimler. Entonces, gracias a eso, se crearon también los automóviles. Gracias a los automóviles, ojo, hubo una mayor demanda, por ejemplo, en la búsqueda del petróleo. Y empezó pues una nueva industria, la petroquímica, aquella pues que iba a fraccionar pues el petróleo por diferentes procesos e iba a obtener diferentes productos, ¿no? El querosene, el diésel, la gasolina, el gas, etcétera, etcétera. La industria alimentaria, oiga, la población está creciendo constantemente, pero la producción de alimentos como que no alcanza, había que traerlo de afuera, pero el traerlo de afuera implicaba también que había que conservarlo. Aparece, por ejemplo, la industria de enlatados. Había que inmunizar a gran parte de la población. Se desarrolla la industria pues farmacéutica. Oiga, a la gente le gusta transportarse por su propia cuenta. Listo, automóviles. Bien, nuevas industrias. Ahora, el empresario siempre va a buscar reducir costos. Siempre va a buscar. Sí, esa es la tónica de los empresarios. Bajar costos, bajar costos. Bueno, entonces acá tenemos la presencia de las opiniones o las organizaciones que establecieron, por ejemplo, Frederick Taylor y Henry Ford,
¿no? Con el Taylorismo y el Fordismo, en donde trataron de aplicar la administración científica de los recursos y que en el flujo de la producción pues se reduzcan los tiempos, se reduzcan el costo, ¿no? Para que sea justamente un producto a bajo costo y que puedan comprar las personas. Entonces, organización del sistema de la producción fue gracias justamente a Frederick Taylor y a Henry Ford. Hay un documental, se llama Los Gigantes de la Industria, que generalmente trata sobre, por ejemplo, estaba Rockefeller, hay otros empresarios también. Es muy buena ese documental. Shelby Ford. Shelby Ford, por ejemplo. Estaba también, ¿quién más? Hay otro, empresarios de los ferrocarriles, no me acuerdo muy bien. Que me he ido los nombres, pero les recomiendo. Se le llaman los gigantes de la industria. Oye, tipos visionarios. En su momento no vieron problemas, vieron soluciones. ¿Sí? Y obviamente un arduo trabajo les permitió convertirse prácticamente en los hombres más ricos gracias a la revolución industrial. Bueno, son 12 y 6 jovencitos. A ver, vamos todavía a quedarnos unos minutitos más, ¿ya? Gracias a la revolución industrial, ¿qué va a pasar? Empezamos a utilizar, por ejemplo, la electricidad, apareció el tranvía, se mejoraron las comunicaciones, por ejemplo, aparece el telégrafo de Samuel Morse. Bien, se considera a Antonio Meucci, un italiano, como el creador del teléfono, aunque lo patentó Graham Bell. Y de repente uno de los inventos más revolucionarios utilizando la electricidad lo hace pues Tomás Alva Edison con el foco, pues, ¿no? La bombilla eléctrica. En el caso del petróleo empezaron pues a aparecer, repito, los motores de combustión interna, fueron aplicados generalmente ¿qué? Al automóvil, y con el automóvil poco a poco fue mejorando. Bueno, también apareció, por ejemplo, los pequeños aeroplanos, ¿no? Que van a ser generalmente utilizados en la Primera Guerra Mundial. Con respecto al acero, ¿cómo se produce el acero? Bueno, la fundición de hierro. ¿Bien? La fundición de hierro. Estando en plena fundición, le van a agregar una corriente de aire a la misma fundición. ¿Sí? Entonces, las impurezas de ese hierro van a ir justamente en la parte superior. A eso se le llama pudelación. Bien, pudelación. Entonces, prácticamente el hierro se convirtió en acero. Bien, solucionó entonces la producción de un metal pues resistente al desgaste. ¿Ya? Y claro está que una de las cosas que va a favorecer, pues, ¿no? La industria, por ejemplo, del automóvil. También aparece la producción en serie y aparte aparece la industria químico-sintética, ¿no? La ciencia al servicio de las industrias. Tenemos, por ejemplo, ¿qué cosa? Las anilinas. Bien, Jositos, eso sería todo con respecto a la segunda revolución industrial. Bueno, vamos a parar aquí porque prácticamente ya tenemos que ir a correr a otra clase también. Bien, chicos, entonces hacemos eso el día lunes. Entonces vamos a hacer lo siguiente: 7:30 a 8 su examen de historia y historiografía. ¿Ya? Y en la noche les pongo otro examen. Y así vamos a ir matando temas. Lunes. De 7:30 a 8, ¿ya? Profe, sube el video. El lunes. Sí, el lunes. 7:30 a 8:30. No se olvide de lo de pobladores, por favor. Ya, sí, no te preocupes. Ahora lo voy a bajar y ya, bueno, ya lo voy a subir. ¿Listo? Muchas gracias entonces, chicos. Nos vemos entonces. Que tengan un bonito fin de semana. Cuídense. Hasta luego, profesor. Chao. Cuídatelas. Luego, profe. Chao.